Amplius, Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión, presenta. Hola amigas, amigos, soy Manuel Camacho. Estamos en el programa Leyendo que es Gerundio y una vez más tengo el gusto de presentarles a Jesús Yáñez. Jesús, Manuel, un gusto como siempre, amigos, bienvenidos. ¿Cuáles son los temas que vamos a tocar hoy, Jesús? Fíjate, Manuel, hay una historia que a mí me llamó profundamente la atención que tiene que ver con el programa. Nosotros sabemos que tradicionalmente los libros son de tinta y papel. Sí. Y descubro que no siempre es así. Hay una historia de libros humanos. Uh-huh. En 1993, sí, en Copenhague, en Dinamarca, empezó esta historia que tiene que ver con acercar a los jóvenes, en particular de secundaria, a las minorías, como homosexuales, afrodescendientes, prostitutas incluso, o sea, acercarlos y en media hora, 20 minutos, ellos exponer su experiencia de vida para romper con los prejuicios, con los atavismos con los que uno crece desde pequeño. Sí, con los miedos a lo desconocido, además. Exacto, esa es una de las cosas que marca al ser humano, ¿no? El miedo a lo desconocido. Y no hay peor error en el mundo que es estar desinformados, porque permanentemente tenemos miedo a la diferencia, ¿no? Así es. Y en más detalle, ¿en qué consiste? Yo presiento y tengo a lo mejor algunas experiencias, pero ¿por dónde viene lo de los libros humanos? Independientemente de esas reuniones. Sí. Cada quien exponía... Cada quien expone su historia de manera muy didáctica. Estoy viendo que en la República Checa, sí, no hace mucho, Amnistía Internacional ya empezó a apoyar esta historia. Uh-huh. O sea, tiene que ver con tratar de buscarle algo que es difícil, pero vamos, no nos tocará verlo a nosotros. Tratar de la igualdad, cómo igualarnos con los otros si estamos profundamente prejuiciados por la historia, por la familia, la religión. Por muchas cosas. Sí. Es una cuestión multifactorial que nos determina. Y te digo, en la República Checa no era tan amplio el concepto como en Copenhague. Era parte de la República Soviética Socialistas y bueno, era una cultura muy cerrada, pero poco a poco se ha ido abriendo con cosas más, más entrañables. Y yo creo que sí podemos acercarnos a esta historia. Y esto me remite un poco, Manuel, por asociación libre, como dicen algunos psicoanalistas, a la historia de Ray Bradbury, a los libros... a la historia de Fahrenheit 451, esta historia... Sí, enorme, tremenda. Sí. Que algunos la califican de distópica o una distopía, donde... Pues a lo mejor sí, porque va en contra de la utopía, ¿verdad? Así es. Y parte de la historia, no se las desmenuzaremos con mucho detalle a los amigos. Había bomberos en esta historia que en lugar de apagar fuegos, quemaban libros, literal. Entonces, la idea del libro, partiendo de los libros humanos, de poder preservar los libros, era que la gente fuera memorizando los libros más emblemáticos de la cultura de la humanidad. Así es. Recuerdo algo parecido a que durante el Holocausto, mucha gente, sobre todo de los pueblos perseguidos, hacía esa labor de memorización, uh-huh, la palabra a veces es larga, para conservar justamente algunos escritos, y que no se perdieran en las quemazones, ¿verdad? O en las destrucciones que datan desde siglos atrás, desde las épocas de la Biblioteca de Alejandría y demás, y que cada vez que ha habido dominio de algún ejército, de algún general, de algún agente de algún tirano, ¿verdad? Acaba con los libros existentes, así como han acabado con cosas
tesoros de la antigüedad arqueológicos. Sí, tiene que ver con lo que decíamos, o sea, este miedo a lo desconocido, la palabra escrita nos ubica de manera distinta en la vida, como lo hemos hablado desde hace algunos programas, y yo creo que sí tiene que ver con la influencia. Quiero pensar en Bradbury, de esto que tú precisamente señalas, Manuel, del holocausto durante el fascismo, nazismo en los años 30, finales de los 30 hasta 45 más o menos. Y bueno, que la característica era quemar libros, ¿no? Pero ahorita que mencionas este detalle, recuerdo un pequeñísimo pasaje de uno de las historias narradas por Pitol, de que en Viena vivía en un X departamento, no sé si nos alcanza el tiempo de decirlo rápidamente, sí, y resulta que todos sus vecinos, gente de muy buen nivel económico, social, etcétera, se saludaban en las mañanas con caravanas, etcétera. Todo muy distinguido, muy en orden, nunca se salían del papel de cada uno de los vecinos, hasta que un día de repente oí un escándalo en la puerta de junto y encuentra que un señor con sus hijos está golpeando a los vecinos de ese departamento. Y él no sabía por qué, el personaje de este cuento, pero dice, entonces escuché que gritaban Juden, Juden, o Juden, Juden. Oh, Dios. Ya puedes interpretar de qué se trataba. Y esa era esa pequeña anécdota de ese pasaje de Pitol. Mira. Pues bien, amigos, vamos a un breve corte y continuamos en Leyendo qué es Gerundio. Continuamos en Leyendo qué es Gerundio, estamos hablando de los libros humanos y hablábamos del libro de Ray Bradbury de Fahrenheit 451, sí. Y hay una parte importante que siento yo, Manuel, que debió de haber influido en la creación literaria de esta obra, ¿no? Que tú señalabas hace un momento y que tiene que ver con la quema de libros durante el nazismo, ¿no? Y durante muchas épocas, ¿no? Sí, yo creo que, digo, él insisto, esta obra se publica en 53, yo creo que la habrá hecho tiempo antes, pero sí, yo creo muy influenciado. Ligada a la época. Sí, y aprovechando el viaje, hay un libro que se llama Las Doradas Manzanas del Sol. También de Bradbury, sí, es un libro de cuentos, todos de ciencia ficción o de ficción, y tiene que ver con... Hay uno de los cuentos, Manuel, que a mí se me hace extraordinario, que se llama El Asesino. Cuando uno habla de un asesino, uno habla de un asesino serial, pero era un asesino que se dedicaba a matar la tecnología. Qué curioso, ¿no? Y en esa época, es decir, en la época de Bradbury, ¿no? Sí. Interesante. Y esto me remite a lo que pasa ahora, cómo nos hemos hecho esclavos de la ciberdictadura perfecta de la sinrazón. Yo así la defino, esta tecnología que a mí me abisma malamente, pues, donde los chicos y no tan chicos son esclavos de los teléfonos celulares, de las nuevas tecnologías. Y hay un amigo que tú conociste, igual no quisiera citar el nombre. Sí, y no por parecer... Sé a quién te refieres, por supuesto. Inspector chino. Él en su vida ha usado celular. Y es 2 años, 3 años menor que yo, ¿no? Pues se me hace curioso porque también es un tanto ir contra la corriente, ¿no? Porque, digo, obviamente muy respetable la postura de cada quien, pero yo siento que ahora la gran mayoría, en la cual me incluyo, sin teléfono no puedo estar, sobre todo sin teléfono celular, porque a donde quiera que andes, pues es en cierta forma, claro, sin hacer la ostentación que invite a que te lo roben, ¿verdad? En cierta forma es un apoyo para cualquier circunstancia negativa o complicada que se te presente. Sí, para resolver cosas inmediatas sí es muy útil, pero por ahí a lo mejor a los amigos sabrán de esta frase que circula en redes sociales, que las nuevas tecnologías
acercan a los que están lejos y alejan a los que están cerca. Muy cierto, muy cierto. O sea, un contrasentido con nada grato. Nada, pero para nada, Manuel. O sea, cuando uno se hace adicto, incluso yo no sabía que hay especialistas en quitar la adicción de la tecnología. De la ciberadicción, valga la redundancia. Ya es un fenómeno mundial. Social muy interesante, Manuel, y también muy preocupante que los chicos, te digo yo, que viajo mucho en transporte colectivo, y no tan chicos, en lugar de traer un libro en las manos, se la pasan todo el tiempo en los largos trayectos que hago yo en la ciudad, a veces hasta 2 horas, hora y media, conectados en la pantallita en lugar de un libro. Sí. Eso de verdad sí me preocupa, ¿no? Como cualquier adicción, como cualquier fundamentalismo, son negativos realmente. Sí. La adicción que sí recomendamos es la de leer. Eso sí, porque es muy sana. Así como otras adicciones, amar pues es una adicción maravillosa. No, y sería extraordinario que los chicos, igual yo tampoco estoy tan peleado con la tecnología, trato de tomar distancia, que leyeran en su celular o en su tableta. Que creo que no aprovechen tanto el teléfono para eso, por desgracia, ¿no? Sí, porque por ejemplo yo creo que tiene que ver con generaciones. A nosotros nos tocó el libro en letra y papel. Tal cual, sí. Ahora ya son los libros digitales. Así es. Leer en PDF, en fin, hay esta característica que no es lo mismo, pero insisto, tiene que ver con las historias y las nuevas generaciones, ¿no? Así es. Estos chicos llegará el momento en que para ellos será imprescindible leer en la pantallita, sea mediana o... Sin embargo, mira, hay estudios que, por ejemplo, hablaban hace mucho de que con la llegada de la televisión desaparecería la radio, cosa que no es así. Claro, ahora la radio se requiere bajo otras condiciones diferentes a las de hace 20 o 40 años. Lo mismo considero que pasará con el aspecto del libro y del papel, que, a lo mejor ya no será tan abundante la circulación de obras literarias en papel, pero no dejará de existir el papel, que tiene una razón de ser también, porque hay placeres que no los puedes cambiar. No puedes hacer un sustituto de un libro de papel tal cual, que se acaricia literalmente y también con los ojos, a simplemente un escrito en un dispositivo, lo cual es, repito, muy cómodo y facilita la lectura también. Sí, un poquito retomando esta historia para concluir el tema de los libros humanos, en buena medida creo que tanto tú como yo intentamos ser libros humanos, ya los amigos dirán si así o es, ¿no? Pues digo, ojalá, por cierto, creo que ya más o menos terminamos eso, ¿verdad? Quiero hacer un comentario sobre algo que está muy de actualidad, que es acerca de los gobiernos. Inclusive, a veces tengo que hacer un pequeño acordeón porque si no, pues olvido el detalle. La idea es esta: en estas épocas de populismo, sobre todo de tanta preocupación, de incertidumbre por doquier y en todos los ambientes, viene bien una recomendación o un pensamiento, por decirlo así, una política muy especial, con todos los vértices incluidos, el social, el político, etcétera, del rey Enrique IV de Francia, que muchos han considerado el mejor rey que ha tenido Francia, Enrique IV, porque ha habido otros medios especiales. Bueno, pues la política... ¿Qué época más o menos es? De 1600, por ahí, así más o menos, sí. Creo que es siglo XVII. Más para acá de la Edad Media. Sí, más o menos, ¿no? Porque pues era Enrique IV, ya luego vinieron los Luises, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces decía yo que como si fuera una síntesis política, pero que, aunque sea en pocas palabras, entraña bastantes cosas, a mi modo de ver. El rey Enrique IV de Francia decía, o tenía como meta, lo siguiente: un pollo en las ollas de todos los campesinos todos los domingos. Algo muy sencillo, a lo mejor ahorita nos puede resultar aquí como citadinos trivial, un pollo, pues a lo mejor lo comes diario, o alitas, por decir algo, pero en el fondo y en esa época, y creo que sigue siendo vigente el pensamiento, sí, en nuestros campos, en nuestras casas, donde la abundancia no es precisamente el denominador, hay un pollo todos los domingos para familia, creo que es bastante bueno. Sí, a manera de conclusión de este tema, desde mi lado, Manuel, es
Hay que darle el valor agregado de que en México hay 80 millones de pobres, más de la mitad o casi la mitad en extrema pobreza. Digo, esta frase sí la será, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Pues una recomendación también para terminar, salir de esa tos, esa resequedad a veces por el ambiente, para salir un poco de algo que resulta así medio preocupante, como son los momentos políticos, etcétera, quisiera recomendar a un gran escritor chileno. Hay unos chilenos que son extraordinarios, José Donoso, etcétera, pero voy a acabar recomendando a Roberto Ampuero, un gran escritor chileno, nació en el 53, o sea que tiene 47 relativamente joven. Esta recomendación es para pasar momentos ávidos de suspenso, de misterio y de toques grandes en la realidad. Ampuero escribe precisamente de cosas de su país y de un gran paisano suyo, premio Nobel, ese sí, de Pablo Neruda. ¿Verdad? Pero esto dentro de un tema regocijante, interesante, agradable. Y el libro se llama justamente El caso Neruda, y es de Roberto Ampuero. O sea que si tienen oportunidad, aprovechenla y regocíjense. Y sobre todo se aprende siempre cuando lee uno. Y es por lo tanto lo que tenía que decir hasta el momento. Pues como siempre, Manuel, un privilegio estar contigo en Leyendo que es Gerundio. Muchas gracias. Tienes la última palabra, como siempre. Pues nada más ya eso, repito mi interés de que se lea mi sugerencia. Y una frase de Blas Pascal que es, a mi modo de ver, fuerte pero interesante. De tanto esforzarme por hacerme bestia, me convertí en ángel. Muy bueno, muy bueno. Pues es todo. Hasta la próxima. Amplius, Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión, presentó